por la esperanza que escasamente me había permitido tener antes. Si sus sentimientos son los mismos que en abril, dígalo de una vez. Mis afectos y deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará para siempre. Sí, sí, sus sentimientos. El primer baile, una de las escenas que más me gustó de la novela, en la que cantidades de personas de diferentes clases sociales asistieron a la gran ceremonia. Claro está que desde un principio se muestra que hasta el más pobre aparentaba ser más rico. Como es una escena inicial, su objetivo era presentarnos los personajes, presentar sus características, y además el autor lo hizo muy bien y lo dejó muy claro. Antes a mí me impactó la actitud de la señora Bennet. A pesar de ser ampliamente avaricioso, era como muy tonta y muy interesada. Siempre en toda la novela y en la película quería casar a sus hijas como una especie de desaseo. Al igual, el autor hizo lo mismo con los demás personajes y con los dos protagonistas, la señora Elizabeth y el señor Darcy, demostrando su actitud y su rechazo, su odio desde un principio. Y con eso acabó todo. ¿Quién sería el primero en descubrir el poder de la poesía para matar el amor? Yo creía que la poesía era el alimento del amor. De un amor sólido, tal vez. Pero si no es más que una ligera inclinación, un mal soneto lo mataría en el acto. ¿Y qué recomienda para fortalecer el afecto? Bailar. Aunque la pareja sea apenas aceptable. Hablar de la señora Bennet, la mamá de Elizabeth. Era una señora que no tenía modales porque se le notaba, o sea, con la actitud que ella tenía en frente a las personas, se le notaba que no tenía modales. Era una señora que le importaba el dinero y que le importaba que sus hijas consiguieran esposo pronto, porque para ella, pues, en cierta manera, en esa época era como una vergüenza que una niña de 15, 16 años aún no hubiera conseguido un pretendiente o hubiera recibido una propuesta de matrimonio. Entonces, prácticamente en toda la parte del libro ella trata de como conseguirle eso, esposo a sus hijas, y las impulsa a eso, y es una actitud un poco fastidiosa porque siento yo, o no sé, yo creo que si estuviera en esa época y tuviera esa mamá, yo me sentiría que me estuvieran vendiendo al mejor postor. Entonces me parece una actitud súper horrible de la señora. Siento que esa actitud a veces también llegó a incomodar a las hijas, porque en el primer baile que tuviera era como que ella mantenía diciéndole al mejor amigo del señor Darcy que Jane era la más bonita, que Jane era la hermana mayor, que Jane era la más bonita, que ella había recibido propuestas de matrimonio, que bueno, y ella era un poco más tímida. Entonces ella como lo mismo pasó cuando el señor Collins le pidió matrimonio a Elizabeth, y ella estaba ahí como insistiendo a que ella se tenía que casar con él. Entonces me encantó que Elizabeth le hubiera dicho que no. O sea, fue como una de mis escenas favoritas, que le pusiera un alto a su mamá a decirle, no, esto no es lo que yo quiero. Y, también me gustó, por ejemplo, en esa parte del libro me gustó mucho el papá, porque el papá, el señor Bennet, decía como que si tú te casas, entonces tú ya no vas a recibir mi saludo. O sea, si tú te casas con el señor Collins, si no te casas, bienvenida sea. En cambio, la mamá decía que se tenía que casar, o si no, que la negaba completamente. Entonces, bueno, en fin, me pareció súper fastidiosa la actitud de esa señora. A mí me estresó horrible. Yo creo que fue uno de los personajes que más odié. Es que es como empalagosa y repelente, y es muy cansón. O sea, no me imagino en esta época que algún papá o mamá tratara de hacerle eso a sus hijas, de como venderlas al mejor postor y sin importarle lo que ellas sientan, lo que ellas quieran. ¡Tu familia! ¡No puedes obligarme! Señor Bennet, diga algo.
Bueno, tu madre insiste en que desposes al señor Collins. O jamás quiero verla de nuevo. Lacey, a partir de este día, serás una extraña para uno de tus ¿Quién padres. te mantendrá cuando muera tu padre? Tu madre no querrá verte de nuevo si no te casas con el señor Collins. Y yo jamás querré verte de nuevo si lo haces. Señor Bennett. Papá, gracias. Niña ingrata. En esta escena ocurre una confesión y un rechazo. A pesar del tiempo que había pasado, el señor Darcy ya sentía algo ampliamente por la señorita Elizabeth. Algo que tal vez él pudiera explicar solo en la novela. Y algo que el autor describió muy bien. A mí me impactó, pero la respuesta tal vez no fue la esperada, ya que hubo un error de él mismo para que no sucediera. En fin, el autor hace llegar esos sentimientos y tal vez esas cualidades de los personajes, algo que quizás que dejaron el orgullo a un lado, en especial, y en este caso, el señor Darcy. He luchado en vano, ya no puedo dominarme más. Estos meses han sido un tormento. Vine a Rosings con el único objeto de verla a usted. He luchado contra mi buen juicio, contra mi familia, la inferioridad de su cuna, mi rango y muchas cosas más, pero estoy dispuesto a hacerlas a un lado y pedirle que acabe con mi agonía. No entiendo qué... La amo. Con toda mi alma. Por favor, haga el honor de aceptar mi mano. Señor, yo aprecio todo lo que ha sufrido y lamento mucho causarle dolor. Créame, no lo hice de forma consciente. ¿Esa es su respuesta? Sí, señor. Usted... De Lady Catherine. Lady Catherine era la mejor, era la tía de el señor Darcy. Elizabeth la conoce porque el señor Collins, junto con la amiga de Elizabeth, que se casaron, la invitó pues a donde ellos vivían. Entonces, bueno, allí la señora como que estuvo todo el tiempo sacándole las cosas malas a ella, y pues le preguntaba que si ella había tenido institutriz, que si ella tenía estudio o cosas así, que si venía de una familia adinerada, y pues Elizabeth no era de esas. Y como les dije antes, la mamá se interesaba tanto como por conseguirles esposo que nunca las educó, nunca las enseñó correctamente. Entonces luego una escena, una parte del libro que me pareció súper genial, fue cuando Lady Catherine llega como a eso de la medianoche a la casa de Elizabeth, y entonces le pregunta que si ella está comprometida con el señor Darcy, lo cual Elizabeth le responde pues que no, pero la señora trata como de imponerse y decirle que eso no podía ser porque el señor Darcy estaba ya comprometido desde que nació con la hija de ella, lo cual me pareció algo muy ridículo, pero bueno, y que una niña de clase baja no se podía comparar, pues no podía tener el nivel ni poderse casar con un hombre así, lo cual me pareció ridículo también. Pero me encantó la respuesta de Elizabeth, porque aunque le aseguró que no y la señora siguió insistiendo, Elizabeth, sin ser grosera, trató como de demostrarle que no podía pisotearla o no podía tratarla mal, porque, se trató de hacer respetar, y eso fue súper genial porque en ese tiempo creo yo que se supone que uno tenía que tenerle respeto a alguien por la clase social o por el dinero que tuviera, y en esa parte me parece que Elizabeth trató de demostrar que no importa la clase social, todos merecen el mismo respeto, y ella eso fue lo que trató de mostrarle a la señora esa. ¿Para qué tomarse la molestia de venir tan lejos? Para que lo contradiga usted. El venir sería una confirmación si de hecho tal información existiera. ¿Sí? ¿Pretende ignorar todo? ¿Acaso no fue usted misma quien lo divulgó? Jamás oí nada al respecto. ¿Puede declarar que no tiene fundamento? No pretendo poseer la misma franqueza que su señoría. Puede usted preguntar, pero yo puedo decidir no responder. Esto es inaudito. ¿Mi sobrino le ha propuesto matrimonio? Su señoría declara que es imposible. Quiero que entienda.
mucho la actitud y la relación entre Lidia y la señora Bennet, madre e hija. Sus intereses y ambiciones son muy parecidas. A Lidia le llamaban la atención los oficiales de la nación, por eso conoció al señor Wickham y se casaron. Pero ese no fue un casamiento honesto, sino más materialista e interesado. Al señor Wickham le ofrecieron dinero, quien fue el señor Darcy, y a Lidia solo le interesaba su dinero y pues pertenecer como a la nobleza, por decirlo así. Y ya, eso estaría mal. Lo obvio sería casarse con lealtad. Rebasamos a Sarah Sims en su carruaje, así que me quité mi guante y saqué mi mano para que viera la sortija. Y entonces me incliné y sonreí como sin nada. Les traigo la parte final del libro, que fue cuando el señor Darcy le vuelven a declarar su amor a Elizabeth, y pues esta vez ella sí se lo corresponde y le dice pues que evidentemente pues ella también lo quiere. Después de eso él va a hablar con el papá y Elizabeth pues también, y me pareció la actitud del señor Bennet muy bonita, porque él le dice que si ella es feliz con ese hombre, que tiene su bendición y que él no creía que algún hombre la fuera a merecer. Pero pues finalmente dejan como su orgullo los dos, y Elizabeth se da cuenta que lo prejuiciosa que fue antes, de todo lo que pensó mal del señor Darcy, al final fue mentira, y que realmente ya sí sentía algo por él. Lo mismo le pasó al señor Darcy, se despojó de su orgullo y de sus prejuicios y se terminó enamorando de Elizabeth, y terminaron aceptando ese amor, y fue algo muy lindo. Los mismos que en abril, díganlo de una vez. Mis afectos y deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará para siempre. Si sus sentimientos hubiesen cambiado, tendría que decirle que me ha hechizado en cuerpo y alma y la amo, la amo, la amo. No quiero estar sin usted otro día. Para concluir, a mí me parece que el libro es muy bonito para las personas que les gusta el romance. Es un libro que es de la época, por decirlo así, antigua. Tiene unas cosas sociales que no me gusta tanto, pero pues eran como lo que se vivía allá. Igual, de cierta manera es bueno porque uno ahí como... es puede decirlo, como que viaja en el tiempo y puede ver cómo se vivía en esas épocas. También la historia de amor que tienen ellos dos es súper increíble, y me gusta porque Orgullo y Prejuicio al fin y al cabo es ver la historia de dos jóvenes que estaban destinados a estar juntos y que al inicio fueron orgullosos, y él, digamos, cuando la conoció, él dijo que ella no era como la indicada y que ella no le atraía. Y ella, al escuchar eso, como que también se molestó, lo sintió como una ofensa. Entonces comenzaron con ese orgullo en que ya no se podían hablar, no se podían ver porque se caían mal. Y luego con ese prejuicio en el caso de Elizabeth, de todo lo que le decían del señor Darcy, que él era una mala persona, cuando él trató de separar a Jane del mejor amigo. Y en el caso del señor Darcy, ver cómo la familia de Elizabeth decir que no era tan refinada, que no era adinerada, que no tenían sentido propio, por lo que como la mamá las trataba y como la mamá trataba de dárselas a cualquier hombre. Entonces al final ellos se complementaban muy bien y eran personas como muy parecidas, y fue como una historia muy bonita. Lo único fue esos detalles como de esos personajes que lógicamente en toda historia uno tiene que odiar, como fueron la mamá de la señora Bennet y Lidia, una de las hermanas menores de
de Elizabeth, que esa se dejó, no creo, o sea, se dejó llevar como tanto de la mamá de que tenía que conseguir esposo, que al final la chinita fue como, por decirlo así, salta aquí, salta allá. Entonces ella al final se escapa y, mejor dicho, hace deshonra completamente a la familia. Por suerte, Kate, o la otra hermana menor de ellas, no corrió esa misma suerte porque la pudieron detener a tiempo porque ella iba por los mismos pasos de la otra. Pero bueno, en fin, me encanta esa historia porque aunque transcurre en esa época, creo que hay aspectos de ese libro que nosotros podemos al fin traer aquí a nuestra época actual. Y es que nomás en los aspectos del libro, orgullo y prejuicio, hay muchas personas que son demasiado orgullosas, que no son capaces de pedir disculpas o perdón o aceptar sus errores, como también hay personas prejuiciosas que, como dice, juzgan a un libro por su portada sin antes mirar su contenido. Entonces, decir que una persona es mala o juzgarla simplemente por su apariencia sin conocerla es algo que nosotros tenemos implantado, que creo que es lo que más se ve en esta época. Porque, digamos, mucha gente dice que los que tienen tatuajes, los que tienen piercings, bueno, ese tipo de cosas, que es gente mala, que es gente que anda por mal camino, y a veces esas personas pueden ser incluso mejores. Como también dicen que los políticos, pues, que son señores elegantes, y son las peores personas porque son las que hacen más daño y las que roban y las que prácticamente ni ayudan. Entonces creo que esas cosas sí se sostienen como en dos épocas o se pueden ver en las dos.